Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 es un pasaje bastante familiar. Voy a leer los dos primeros versículos y quiero que pensemos juntos sobre este capítulo y cómo puede que no sea un capítulo al que vayamos o acudamos cuando pensamos en la santificación y en la santidad. Pero en muchas maneras es muy comprensible y una exposición muy comprensible de lo que la santidad es y no menos que en la vida de un ministro evangélico. Así que el autor dice al final del capítulo 13 que está escrito para todos los hermanos. Por eso quiero que pensemos en estas cosas de una manera particular, como una aplicación a nosotros, no simplemente como aquellos que están en el ministerio, sino como hermanos, no solo a los pastores, sino también a todos aquellos hermanos. Así que está leyendo, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono del Padre. Toda la carta de Hebreos, el tema principal es ser fiel desde el inicio hasta el final, pero sobre todo yendo a través de él podemos ver esta fidelidad como es algo que realmente tiene un acento también y repercusión en la santidad, Para los que lleváis décadas en el ministerio del Evangelio, sabéis que hay palabras que son muy importantes en la cultura evangélica y que por una variedad de motivos parece ser que después dejan de ser utilizados. Nosotros recordaremos discipulado, querer hacer y equipar a los discípulos, que como esto fue realmente una definición de lo que significaba ser cristiano. Como el sacrificio también era una palabra que utilizábamos muy frecuentemente y la satisfacción muy pocas veces. Y cuando la santidad de la vida era importante también y sobre todo tremendamente importante, y había algunos para los que eran ministros del Evangelio. En ocasiones, como podemos observar la escena cristiana en nuestros días contemporáneos, realmente podemos llegar a la conclusión de que la santidad ha perdido su posición en el vocabulario de los ministros del Evangelio. Éxito o satisfacción han apartado la santidad del lugar adecuado en el panteón de las palabras bíblicas que describen lo que significan ser un ministro del Evangelio. Y tal y como estamos observando y veremos con este pasaje en Hebreos 12, una de las cosas que son muy evidentes es que la falta de santidad es la descalificación máxima para el ministerio pastoral. Y en particular es esto lo que quiero que estemos pensando juntos en esta tarde, porque toda esta letra que enfatiza la fidelidad, aunque encontramos muchas exhortaciones acerca de volver atrás, acerca de no alcanzar la gracia de Dios, el tema que realmente puntúa la carta, están todos relacionados con este tema que está sumergido aquí de lo que Dios, por el motivo por el cual Jesús ha muerto para completar en nosotros. Es una santidad que será imputada a nosotros y una santidad que será puesta en nosotros. Y esas dos, en realidad, es algo que estaba puesto anteriormente y aunque son unidas, aunque están unidas, ahora mismo están distinguidas y pueden ser distinguidas, pueden ser diferenciadas. Entonces, por eso vamos a ver que la necesidad de la llamada de Dios tiene que ser inseparable en la vida del cristiano, tanto fidelidad como santidad.
Por eso, desde el inicio, el autor de Hebreos nos está avisando de los peligros de dejar o de perder esta santidad. Capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6, también en el capítulo 6, versículo 1, yendo a la madurez y no cayendo. También en el capítulo 10, versículo 23, el mismo principal lo encontramos aquí, cómo tenemos que agarrarnos a este llamamiento sin caernos de él, dejarnos caer de él. Así que cómo la gramática del Evangelio funciona es que aquellos a los que Dios es fiel, ellos también son fieles o se convierten en fieles. Y una de las áreas en las cuales ellos son fieles es en esta área de la santidad. Y el autor ha hecho este punto desde el inicio. Y de hecho introduce a nuestro Señor Jesucristo de una manera descriptiva en tres formas. En el primer momento, capítulo 1, versículo 3, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él es el creador y el heredero del cosmos. Pero también es, en tercer lugar, y aquí es el foco del epístolo comienza, también es el único que se nos dice aquí que ha hecho la purificación para el pecado. Así que esta idea que veremos a través de la carta, como la superioridad de Jesús y cómo su sacerdocio es superior a todos los sacerdotes anteriores del antiguo pacto, porque el sacerdocio existe para que la santidad pueda funcionar. Esta es la idea por la cual encontramos esta santidad también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en este ministerio, tanto en los sacrificios como también la intercesión, y también como sucede en los pasajes del Antiguo Testamento, en la instrucción, porque tiene que guardar y tiene que respetar este conocimiento. El foco entonces del sacerdocio arónico está en cómo se ve afectado por la santidad. Pero a través de la epístola también escuchamos este eco que el sacerdocio arónico era inadecuado para efectuar una santidad, una santificación real. Por eso cuando llegas a los santos que están experimentando precisamente estas realidades en el sacerdocio arónico, el énfasis es que tienen que mirar atrás y ver lo que el sacerdocio de Moisés no podía lograr y cómo el pacto mosaico no podía lograrlo y cómo todo el pueblo de Dios que tenía el Espíritu Santo reconoce que su pacto no puede realmente dar todo aquello que está apuntando. Y precisamente de esa misma manera el sacerdocio arónico nos apunta a esta santificación y esta realidad y cómo no puede efectuar lo que está puesto sin simplemente mirar mucho más allá de ese pacto, al nuevo pacto que será hecho por Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Así que entendemos que cuando Jesús ejercita su propio ministerio sacerdotal, se enfoca entonces en llevar a cabo esa santidad. Esta santidad que es imputada a nosotros. Pero es una santidad imputada que es inseparable de una santidad que es impartida. Y lo hace de una manera que es muy remanescente de la manera en la cual el apóstol Pablo piensa. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 10, el autor enfatiza: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Pero después, unos versículos más adelante, habla de la manera en la cual nos dice esta misma realidad. Versículo 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y esto, por supuesto, es la misma idea que encontramos en las epístolas de Pablo, las maneras en las que él enfatiza una y otra vez por los tiempos verbales que escribe
que la santificación es una realidad que ya ha sido realizada en nuestras vidas. Porque en unión con Cristo hemos muerto al dominio del pecado y hemos sido levantados en una nueva realidad de vida. Por lo tanto, estamos caracterizados por Pablo como santos y por eso nos llama santos. Esto no es algo a lo cual nosotros tenemos que aspirar, sino que esto es quién somos, separados, reservados para Jesucristo. Pero al mismo tiempo, no hay simplemente esta santificación real en nuestra vida, sino que es una santificación en la cual seguimos avanzando como creyentes. Hay una santificación definitiva, pero también hay una santificación progresiva hasta que esta santificación sea alcanzada. Finalmente, es como si fuésemos flores en la glorificación final. Aquellos que hemos sido reservados exclusivamente por Jesucristo y que hemos estado mirando en su rostro y hemos mirado a Jesús y ahora realmente en la glorificación somos como ese Jesús al que hemos estado mirando y seremos como Él cuando le veamos tal y como Él es. Y esa estructura entonces está aquí en cada una de las cosas que el autor de Hebreos tiene que decirnos acerca de la vida de santidad y por lo tanto tiene una aplicación específica a nosotros mismos como ministros del Evangelio. Este gran por lo tanto que encontramos en Hebreos 12:1, este por tanto tiene que ser aplicado a ti en tu ministerio. Es verdadero en tu ministerio, debe ser verdadero en tu ministerio, que deberías desear ser santo, que deberías desear ser modificado para ser santo y ser tan santo como puedas llegar a serlo para dejar de ser un pecador. En muchas ocasiones nuestras iglesias estarían en una condición espiritual distinta si estas palabras fuesen oradas por los ministros evangélicos y pudiesen ser llevadas a cabo en el ministerio también evangélico. Y lo digo porque es una cosa extraña en estos días que escuchemos a ministros del Evangelio siendo descritos como santos. Como si fuese una vergüenza el ser tan distinto del mundo como para ser llamados o pensados como santos. Así que vamos a prestar un poco de atención a unas cosas en las que quiero que podamos aprender como ministros de culto. Y la primera es esta, es obvia. La necesidad absoluta de santidad en los ministerios del Evangelio. ¿Sabes lo que dice aquí en el capítulo 12, versículo 10? Capítulo 12, versículo 10. Y como esto lo aplicamos a nosotros mismos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. Y en el versículo 14 también nos dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si uno puede poner esto realmente en marcha de una manera valiente, da igual cómo sean tus dones en el ministerio, no sean lo bien que piensas o lo bien que te va en el ministerio, sin santidad, nunca verás al Señor. Y esto es lo que sucederá en el versículo 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. No habla de aquellos que han recibido la gracia de Dios y que han perdido la gracia de Dios. Está hablando de aquellos que nunca realmente obtuvieron o recibieron, en este caso, la gracia de Dios. Y estas son unas palabras básicas porque puedes sentir el eco del conocimiento de Jesús, cómo está yendo a través del autor de la carta de Hebreos y la el reconocimiento de cómo alguien puede tener dones, pero sin embargo no entender la gracia. Esta es una de las cosas que están sucediendo en el capítulo 6, ¿no? ¿No es así? Palabras que nos dicen o que nos recuerdan que en ocasiones son difíciles para los cristianos porque tendemos a asociar grandes experiencias con la posesión de grandes
de grande gracia, de una gracia grande, y está haciendo una distinción radical entre las dos. Como nuestro Señor Jesús, reconocéis al final del Sermón del Monte, hace esta distinción grande entre dos, que es posible echar demonios en el nombre de Jesús, pero todavía no llegar a la salvación. Esta salvación a través de la gracia de Dios. Y como el doctor MacArthur decía anteriormente hoy, vivimos en estos tiempos extraños donde vemos a personas que en ocasiones tienen dones espectaculares, pero caen de una manera que trae vergüenza. Y parte de la razón es porque han confundido los dones naturales o las habilidades naturales con la gracia salvífica. Y necesitamos llevar esto a nuestro corazón, y esto es una aplicación para todos los creyentes, porque tenemos que realmente atesorarlo en nuestro corazón para nosotros mismos. Algunos habréis visto ya algún libro pequeñito que fue escrito en la década de los 70, escrito por Ratzinger, y es que dice que debemos pensar acerca de los cristianos. Fue escrito en algún momento en la década de los 70 y el hombre que me lo enseñó me dijo, ¿qué piensas de este libro? Y yo le dije, nadie va a creer estas cosas. Y me dijo, espera que llegues a Estados Unidos de América. Y todos en este lugar estamos seguramente familiarizados con estas enseñanzas que están ahí fuera y que tienen que ser condenadas también. Pero cada uno también estamos trabajando en lugares distintos, ¿no es así? Algunos estamos sustituyendo la santificación por otras cosas, y cuando viene a nosotros mismos como ministros también solemos pensar en ocasiones en esta manera, porque vemos cómo los dones que tenemos tienen efecto, tienen resultado, y esto es una indicación de que realmente estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Pero todavía hay una voz ahí que de dentro de la palabra del Señor a través del Espíritu de Dios que dice o que parece que levanta su mano y que nos dice, párate un momento y vamos a examinar realmente el lugar en el que estás. John Owen escribe y tiene una cita que dice, hay muchos errores, muchos erran al ver en el Jesucristo y tener la esperanza de verle de una manera que no es santa, por una vida santa. No tiene que ver con privilegios, no tiene que ver con dones, no tiene que ver con trabajos en la iglesia o con poder que te dará una entrada libre a esta gloria de Dios. Así que si es verdad que sin santidad nadie verá a Dios, entonces es una implicación hábil que podemos decir que ningún ministro del Evangelio sin santidad podrá ver a Dios tampoco. Así que hay una necesidad absoluta de santidad en los ministros del Evangelio. En segundo lugar, quiero que penséis conmigo y veáis cómo hay 6 áreas de batalla donde realmente la santidad está puesta en conflicto y que son vitales para, en este caso, los ministros de culto. Veis que está hablando de correr con resistencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Es una imagen que se utiliza, que viene de los Juegos Olímpicos. Y yo no suelo estar o perder 2 horas del día cuando están los Juegos Olímpicos cada 4 años, pero de vez en cuando sí que me gusta ver a los que levantan pesos, los levantadores de peso. Y veo estos hombres tan grandes y en ocasiones también mujeres, cómo se echan yeso en la mano y cómo levantan todos estos kilos, todas estos pesos, como si fuesen el peso de 3 hombres, y sus rodillas se doblan y cómo realmente tiembla todo el cuerpo hasta que realmente ellos pueden levantar el peso y se enciende la luz verde y entonces sueltan el peso hasta el suelo. ¿Cómo pueden hacerlo? Porque tienen hipómine, que esta es la palabra que está utilizando aquí. Tienen esta habilidad, esta perseverancia
de sostener, estar debajo del estrés que supone levantar el peso. Yo era un cristiano muy creyente y he debido leer estas letras antes, pero probablemente cuando fue en Efesios 6, del 10 al 20, cuando Pablo dice, hablando de la pelea del creyente, dice que lo he hecho todo y sigo estando libre después de toda esta batalla. Ese tiempo cuando pensábamos que tu mejor vida es ahora y todo ese tipo de libros que habían antes, aunque nos rodeaban y no estábamos convencidos de ellos. Y recuerdo estas caídas emocionales, porque es esto todo lo que hay, que tenemos que simplemente permanecer sabiendo, ahora 57 años después, que todavía sigo sorprendido. Y esto es algo que el autor también quiere que entendamos aquí, que yendo y siguiendo fieles no es un triunfo, sino que es poder estar debajo de la presión que por sí misma acabaría con nosotros. Y quiero que miréis conmigo algunas de estas perlas que podemos ver, algunos de estos también pesos que de alguna manera vamos a tener que batallar o están batallando contra la santidad en nuestra vida. Y se hace una distinción entre los pesos y realmente el pecado que nos inmoviliza. La mayoría de comentaristas dice que obviamente son prácticas que pueden que no sean pecadoras, pero que no nos ayuden a que el Evangelio avance en nuestras vidas. Pueden ser prácticas que nos distraigan de nuestra realidad, que no vayas, por ejemplo, como por ejemplo puede ser el tema de que no vas a la línea de salida con mucha ropa encima, no vas a poder ir a la línea de salida cuando llevas un abrigo que es pesado, no vas a ganar la carrera si llevas ese abrigo, no vas a poder perseverar como un pastor si realmente tienes un peso encima de ti por el cual tú digas que no hay nada malo en él. Hay gente en tu congregación que puede decir esta realidad, que no hay nada malo en esto. Y ya sabes lo que decirles, pero eso es una pregunta casi irrelevante. Hay otras preguntas. En ocasiones pensamos que no hay nada malo con esto, pero te edifica. ¿Y qué sucede si es algo que realmente te está esclavizando? Hace unos años estaba en una iglesia que quería asociarse con nuestro comité en el que estábamos y habían visto un candidato en esta iglesia y entonces este director vino a verme y nos dijo, tenemos un problema aquí. Digo, ¿ah, sí? ¿Cuál es? Dice, he visto la cuenta de Twitter de este hombre y este hombre es un abogado y he analizado 3.000 de sus tweets y he visto que hay una manera realmente de interés y cómo en lo que él se está interesando no es pecador, pero realmente cómo esta manera me puede llevar o me da mala espina. Entonces solo hay dos hombres que sepan estas cosas. Uno eres tú y el otro soy yo. Él mismo probablemente no lo sabe del mismo. Él no sabe que realmente está esclavizándose a algo que puede discutir con sus amigos y decir que tiene libertad cristiana en esto. Y es una ilustración de la manera tan imprecisa y poco a poco como estas cosas se van colando en el ministerio del Evangelio. Y esto es lo que dice Pablo, que si eres un soldado no te enganchas con temas civiles. Eres una persona que simplemente hace una tarea. Esta es la única cosa que yo hago como soldado. Da igual lo que otros piensen de mí. Solo tengo una cosa que llevar a cabo. Y por eso añade que no simplemente las
prácticas que al final puedan realmente inmovilizarnos, sino también, en segundo lugar, el pecado que se engancha a nosotros. Y es como si hubiese un superglue, un pegamento que se pega como el pecado a nosotros y que realmente se pega a nuestra personalidad, a nuestras personalidades. Entra dentro de nuestros poros espirituales también y realmente se engancha, se agarra como un animal que no nos va a dejar ir. Y este pecado realmente nos desviará y nos afectará de tantas maneras que terminaremos en muchas ocasiones autojustificándonos de esta manera o de cualquier otra. Las palabras de Owen otras veces dicen, y disculpadme que lo cite dos veces en el mismo mensaje, no quiero que alguien pueda ver o contemplar a un hombre que no se da cuenta que está atravesando realmente por un valle en el cual la lujuria le está intentando arreglar. Y esa es la manera en la cual la única manera de acabar con este pegamento que tiene el pecado es a través de la sangre de Cristo. Es como un disolvente contra el pegamento. Así lo dice en la palabra. Si alguien te diese un bol donde estuviese la sangre de Cristo Jesús, ¿cómo llevarías con sumo cuidado este bol con la sangre de Cristo, este recipiente con la sangre de Cristo? Y el tema es que nosotros no lo hacemos así con la sangre de Cristo, no la llevamos con ese cuidado. No simplemente tenemos que predicar acerca de la limpieza de la sangre de Cristo Jesús, sino que realmente tiene esta realidad que ser aplicada a mi propia alma para poder realmente acabar y disolver este pegamento del pecado en mi vida a través del poder del Evangelio. Y amigos, cuando vemos esta disolución que se lleva a cabo, veremos sin duda que hay todavía otra capa de pegamento debajo y vamos a tener que seguir utilizando la sangre de Cristo para disolverla. Y como esto nunca va a cesar, es como si fuese una cebolla que nunca termina, que tenemos que quitar capa tras capa con la ayuda de la sangre de Cristo, quitar este pegamento, disolver este pegamento que es el pecado, disolverlo, y entonces el Espíritu realmente iluminará nuestro corazón para ver cómo el Evangelio todavía no ha llegado tan lejos como tiene que llegar. Así que vamos capa tras capa tras capa disolviendo el pecado en nuestras vidas